la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como el Cid Campeador, uno de los personajes más destacados de la historia de España. Fue escrito en castellano antiguo probablemente en el siglo XIII. Y se trata de una obra importante tanto literaria como culturalmente, ya que representa al Cid como un héroe nacional, símbolo de valentía y resistencia en la historia de la propia España. Durante el desarrollo de la historia, el Cid tendrá que vencer grandes obstáculos para consolidarse como gran héroe y que su propia comunidad espera y él se ve reflejado. El resumen del Cantar de mi Cid podemos estar hablando y vamos a iniciar con un punto muy importante, hablando justamente del propio exilio. Todo comienza con el destierro del Cid de la corte del rey Alfonso VI de Castilla, tras ser acusado injustamente de robo. Concretamente, se le imputaba o se lo acusaba de haber recolectado tributos en Andalucía. Bajo la influencia de sus asesores, el monarca resuelve exiliar al Cid y confiscar todos sus propios recursos. El Cid, junto a un pequeño grupo de leales adeptos, se ve obligado a abandonar su morada, su vivienda, y separarse de su esposa Jimena y de sus hijas, Elvira y Sol, quienes son dejadas en un convento. No obstante, antes de partir, él se asegura que regresará por ellas y que garantizará el matrimonio honorable de ambas muchachas. El Cid se ve obligado a partir hacia el exilio, con mucho pesar, aunque también con firmeza y coraje. En el camino, él y su ejército son emboscados por tropas del conde García Ordóñez, quien había sido el principal denunciante del Cid ante el rey. A pesar de estar en desventaja numérica, el Cid y sus hombres logran vencer al conde y sus seguidores, obteniendo así su primer triunfo en el destierro. Mientras avanza en su exilio, el Cid logra conquistar reinos y adquirir botines para ofrecer a la corte en señal de lealtad como parte de su plan para recobrar el honor que le había sido arrebatado injustamente. En una ocasión, mientras atravesaba las tierras aragonesas, don Ramón desafió a duelo al Cid, sintiéndose ofendido por sus triunfos. Sin embargo, el Cid resultó victorioso en el enfrentamiento y el ofensor fue obligado a encarcelarlo. Mientras estaba preso, el Cid inició una huelga de hambre que duró 3 días como forma de protesta. Tal acción conmovió a las autoridades, quienes finalmente decidieron liberarlo. El Cid y sus compañeros prosiguen su trayecto hacia Valencia en busca de protección y de aliados. Una vez allí, son recibidos por el rey musulmán, quien les otorga el permiso para residir en la ciudad, además de brindarles su amistad y apoyo. El Cid se convierte en el gobernante de Valencia, estableciendo un mando justo y sabio. Como segundo punto, está la cuestión del honor recuperado y las bodas. Mientras tanto, en Castilla la situación política se torna complicada. Alfonso VI se ve obligado a hacer frente a las invasiones de los almorávides, un pueblo islámico proveniente del norte de África, que amenaza con invadir la península ibérica. Conociendo las habilidades militares del Cid, el rey solicita su ayuda y le envía una carta en la que le ofrece una especie de perdón y la restitución de sus honores y títulos a cambio de su ayuda y su cooperación. El Cid, dejando de lado su sed de venganza personal, decide aceptar la oferta del rey y junto con sus hombres emprenden camino hacia Castilla. En su trayecto se enfrentan a varios enemigos, tanto cristianos como musulmanes, y logran importantes victorias. Finalmente el Cid llega a la corte de Alfonso VI, quien lo recibe con gran honor y le ofrece el perdón y la restitución de sus títulos.
Agradecido por esta oportunidad de volver a servir a su rey y a su patria, el Cid acepta y se convierte en uno de los principales líderes del ejército castellano. Sin embargo, el rey le propone un matrimonio para sus hijas con los infantes de Carrión, quienes en realidad planeaban dilapidar su fortuna. A pesar de conocer esta verdad, el Cid acepta la oferta del rey. Las festividades duran aproximadamente 15 días. Un tercer punto justamente trata del mal, de lo trágico y la alegría del triunfo. Y justamente en este punto, una vez obtenidas las importantes victorias en la lucha contra los enemigos de Castilla, el Cid y su ejército se enfrentan a uno de sus mayores desafíos: el asedio a la ciudad de Valencia por parte de los almorávides. Con astucia y habilidad militar, el Cid logra repeler los ataques y finalmente vencer en una gran batalla, lo que se convierte en una especie de héroe nacional y aumenta su prestigio. En un episodio curioso, pero lamentable, podemos ver que un león se escapa de su jaula, lo que provoca la huida de los infantes de Carrión, o sea, los yernos del Cid, dejándolos en ridículo ante la corte y el pueblo. Sin embargo, el Cid demuestra gran valentía y logra atrapar al león y meterlo de nuevo a su propia jaula. Después del atroz acto perpetrado por los infantes de Carrión, quienes golpearon cruelmente a sus esposas, las dejaron abandonadas en el bosque para que los animales la devorasen, las jóvenes lograron sobrevivir gracias a la intervención de un primo. Este las rescató y las llevó a casa sanas y salvas. Enterada de lo sucedido, el Cid pidió justicia al rey, quien decidió anular los matrimonios de sus hijas con los infantes y aceptó que se celebrara un duelo para reparar el honor de su familia. Los infantes perdieron el duelo y su deshonor se hizo público. Como resultado, el Cid decide casar a sus hijas con los príncipes de Navarra y Aragón, lo que llevó aún más su prestigio. La obra culmina con el Cid y sus fieles vasallos disfrutando de su triunfo y su feliz vida en casa, tras haber superado las adversidades y haber demostrado su valentía y honorabilidad. Entrando un poco en sí al análisis de esta obra del Cantar del Mío Cid, como comenté al inicio, y la descripción que justamente es un poema épico que se enfoca en la figura de un héroe quien se enfrenta a diversos desafíos y batallas para demostrar su honor. Se puede clasificar como una obra de literatura medieval española, ya que presenta elementos propios de esta época, como la religión, la caballería y el código de honor. El poema se divide en 3 partes, cada uno con un tono y un tema diferente. Las 3 partes son el cantar de la afrenta de Corpes, cantar de las bodas y el cantar de la victoria. El Cantar del Mío Cid se caracteriza por el uso del lenguaje sencillo, pero a la vez poético y elegante. La obra también presenta elementos del tradición oral, como la repetición de frases y la utilización de refranes. Además, el poema utiliza recursos literarios como la metáfora y la aliteración para crear un efecto esfílico. Los temas principales del Cantar del Mío Cid son el honor, la lealtad, el respeto a los aliados y los vasallos, así como la justicia y la venganza, ya que el Cid busca vengarse de aquellos que les ha causado daño y busca hacer justicia en su posición como señor de Valencia. Referente al texto y el autor, el manuscrito donde se recoge la data, más o menos la fecha, del siglo XIII-XIV, en él aparece el nombre del copista, Per Abad. Le falta la primera hoja, donde quizás se explicaban los motivos por los que fue desterrado el Cid.
Su composición ha sido fechada desde el año 1140, unos 40 años después de la muerte del Cid. Respecto a la autoría, Menéndez Pidal sostuvo la existencia de los autores juglares, uno de San Esteban de Gormaz y otro de Medinaceli. Al primero se debería el gran general de la obra, y al segundo la reforma del primitivo poema, con la inclusión de rasgos más novelescos. Otra teoría sobre el tema es que la única autoría se trataría de un autor culto, tal vez un jurista, dada la exactitud con la que se trataban los temas legales y sociales. Referente a las partes y síntesis argumental, como comenté, el poema está dividido en 3 cantares. El primero, el destierro o el exilio. El Cid es acusado por sus enemigos de haberse apropiado de parte de los tributos recaudados a los moros en Andalucía. Alfonso VI lo destierra y debe abandonar Castilla junto a un grupo de caballeros que le son fieles. Atrás quedan sus hijas y su esposa, sus bienes y su riqueza. Comenzará su campaña contra los moros y se irán sucediendo una tras otra de sus victorias y conquistas. El cantar llega a su fin cuando el Cid pone en libertad al conde de Barcelona, a quien había hecho prisionero. El segundo cantar, el cantar de las bodas, se centra en la conquista de Valencia, al enviar 100 caballos como presente al rey Alfonso VI. Este accede a que doña Jimena y sus hijas se reúnan con el Cid. Los infantes de Carrión, envidiosos y buscando y anhelando la fortuna que poseía el protagonista, solicitan a sus hijas en matrimonio. El propio rey intercede a favor de estos y perdona al Cid. El cantar termina con la celebración de las bodas. Y finalmente, el último cantar es de la afrenta de Corpes. Nosotros podemos ver que los infantes de Carrión son objeto de continuas burlas por parte de la mesnada del Cid a causa de su extrema cobardía. Furiosos deciden vengarse en sus esposas. Comparten y parten de Valencia con ellas hacia Carrión, y en medio del camino en los Corpes las maltratan brutalmente y les abandonan casi moribundas. El Cid pedirá justicia al rey. Convocada la corte en Toledo, los guerreros del Cid retén y vencen a los infantes. El poema termina con las nuevas bodas de las hijas del Cid y los infantes de Navarra, con los infantes de Navarra y Aragón. El tema y la estructura, ¿sí? El cantar está estructurado a partir de 2 tramas muy fuertes. La doble deshonra del Cid. Por un lado, la pérdida de su honor social, militar y feudal, y el otro, el deshonor familiar, a raíz de la afrenta sufrida por sus hijas. Todo el poema girará en torno al restablecimiento del honor perdido del propio héroe. Los aspectos formales. El poema tiene 3.735 versos. En cuanto a la métrica, se compone en series monorrimas asonantes de diversas longitud, desde 2 hasta 190 versos. Los versos son irregulares, con predominio de los de 14 y 15 sílabas, con hemistiquios de 6, 7 u 8 sílabas. En lo que se refiere al estilo, destacan varios aspectos como la utilización del epíteto épico, las apelaciones del público mediante fórmulas diécticas, la utilización de pleonasmos con la intención enfática, la alternancia de tiempos verbales que otorgan a la narración un mayor dinamismo.
la abundancia de paralelismos, de repeticiones y de geminaciones, que junto a su valor enfático también tiene una función mnemotécnica, que sin duda facilitan al juglar la recitación del poema, la alternancia de la narración y el discurso directo que da una mayor agilidad, viveza al cantar. Y por último, la utilización de un vocabulario técnico jurídico que hace alusión a los usos feudales, a prácticas legales, a la guerra y en general a costumbres y leyes de la época. Referente a los personajes, nosotros podemos ver el Cid, que es justamente Rodrigo Díaz de Vivar, Alfonso VI, García Ordóñez, y como personaje secundario tenemos a Jimena, esposa del Cid. Es un personaje secundario pero muy importante en la obra, ya que su amor y fidelidad hacia su esposo son fundamentales para la trama, y los infantes de Carrión, los yernos del Cid, son personajes importantes en la obra, ya que se casan con sus hijas, pero luego los deshonran, siendo objeto de venganza del propio Cid. Y para concluir este análisis, podemos terminar con una célebre y famosa frase del mío Cid, y colocando este texto justamente en la lengua del castellano antiguo o arcaico, como podemos definirlo hoy, podemos concluir con la siguiente frase: Dios que buen vasallo, si hubiese buen señore. ¿Qué quiere decir Dios que buen vasallo sería si tuviera un buen señor? Esta famosa frase del mío Cid destaca la lealtad y el compromiso inquebrantable del protagonista hacia su señor, a pesar de las dificultades y traiciones que enfrenta. Es una expresión que se ha convertido en un símbolo de fidelidad y honor en la literatura española. Hasta la próxima.